Tengan todos muy buenos días. Esta es la segunda parte de la serie donde respondemos las preguntas de los suscriptores. En este caso las preguntas fueron hechas en los comentarios de la primera parte de este video y en una publicación aparte en la pestaña de comunidad del canal. Así que sin mucho más que agregar comenzamos con la pregunta del suscriptor José Díaz Espinola. Acerca de cuántos tipos de blindaje existieron. Con esto nos referimos a los esquemas, lo cual realmente es una pregunta muy complicada de responder, puesto que bastantes barcos compartieron un sistema de protección bastante similar, como es el caso de la gran mayoría de cruceros acorazados y cruceros protegidos donde la disposición de su blindaje ayudaba a darles a esta clasificación. Pero refiriéndonos a grandes acorazados tenemos tres que predominaron bastante tiempo. Por ejemplo, tanto los británicos como japoneses no tenían un sistema tan remarcable, siendo esto un poco más tradicional, teniendo un cinturón con el grosor suficiente que se iba adelgazando hacia los extremos, cubriendo buena parte del barco con un blindaje relativamente grueso. Pero otras marinas, como veremos a continuación, optaron por un enfoque algo distinto. La Marina de Guerra alemana utilizaba un esquema que se ha llegado a llamar de manera cariñosa como la espalda de tortuga, en la cual los alemanes prepararon sus barcos para combates a corto alcance teniendo un grosor bastante grueso, lo que a su vez hacía que sus barcos fueran increíblemente resistentes. Solo tenemos que ver por ejemplo del famoso acorazado Bismarck, que fue blindado bajo este esquema. Y como pudimos ver en un combate de corto alcance, este era bastante resistente, contando con una diferencia bastante grande con otros tipos de blindajes, como es una cubierta inclinada conocida como espalda de tortuga, que en este caso tenía un grosor de 120 milímetros, la cual estaba diseñada para poder proteger a los órganos vitales del buque, tales como las salas de máquinas, o los pañones de munición de impactos que lograron atravesar el cinturón superior. Y el tercer esquema fue el desarrollado en Estados Unidos, siendo conocido como a todo o nada. Y si bien barcos mucho más antiguos de otras naciones tenían principios similares, los Estados Unidos fueron la primera nación en diseñar y utilizar este esquema para una gran cantidad de buques de guerra. El esquema a todo o nada prácticamente constaba en agrupar los órganos vitales del barco y protegerlos con la mayor cantidad de blindaje posible tanto en la cubierta como en el cinturón, además de colocar un blindaje bastante grueso en las torres principales, mientras que los extremos del barco estaban ligeramente blindados, a comparación de sus contrapartes extranjeras. Pero se supone que la caja blindada principal lograba darle la flotabilidad suficiente a un acorazado para que éste pudiera mantenerse a flote pese a que sus extremos fueran totalmente mutilados. Personalmente me decantaría como el mejor por este último esquema, puesto que si bien tenía sus defectos, este fue el que mejor se llegó a adaptar, surgiendo en la Primera Guerra Mundial y siendo utilizado en los últimos acorazados no solo de Estados Unidos como lo serían los acorazados de clase Iowa, sino también por acorazados extranjeros como serían los Kiyor V y el acorazado japonés Yamato. La siguiente pregunta fue hecha por el suscriptor Ferxeneife y esta pregunta es más de carácter personal, la cual responderé con sumo gusto. Y es que entre la gran infinidad de cañones navales tengo mis favoritos, ya sea por rendimiento o por una cuestión un poco más superficial. Por ejemplo, el cañón naval jamás montado, un acorazado al cual yo llamaría mi favorito, son los cañones montados en los acorazados de clase Tennessee. En específico los Mark 11 de 14 pulgadas eran armas bastante poderosas, en especial con sus últimas versiones del proyectil super pesado. Además de tener una estética que sencillamente me encanta. Hablando de cruceros pesados, me gustan bastante los cañones estadounidenses Mark 14 de 8 pulgadas montados en los primeros cruceros pesados estadounidenses. Volviendo a un principio similar. Una estética bastante agradable y una potencia de fuego bastante apreciable. Y hablando de cruceros ligeros, nos encontramos con los cañones italianos modelo 1936 de 6 pulgadas. En específico los montajes triples de la clase Abruzzi. Y son sencillamente fenomenales en lo que a la estética se refiere. Y terminando con los destructores, si bien hay varios que me gustan como los tipo 97 japoneses, tengo un gusto personal por el cañón de 5 pulgadas Mark 38 de la Marina estadounidense. No solo porque sus monturas simples se me hacen bastante agradables a la vista, sino porque a gusto personal los considero el cañón naval más funcional de toda la guerra. Dentro de un calibre similar, claro está. Pero dígame, para ustedes, ¿cuáles son sus cañones favoritos en los diversos tipos de buques de guerra? La siguiente pregunta fue hecha por Juan Markel Asensio, sobre cuál marina logró desarrollar los mejores buques de guerra, incluyendo algunos ejemplos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón o Alemania. Y es que aquí me gustaría ser un poco más extenso, puesto que la pregunta es bastante compleja e interesante. Como primer punto me gustaría descartar a Japón. Pero me gustaría decir que no considero a sus barcos malos, sino que estos tenían tres grandes problemas. El primero de estos es su pésimo armamento antiaéreo, puesto que la mayoría de armas japonesas para el año de 1943 no estaban a la altura de los objetivos que abundaban para ese entonces.
En especial el cañón japonés de 25 milímetros ya estaba totalmente desfasado. El segundo error afectaba más que nada a sus naves en general, y es que la mayoría de los buques de guerra no contaban con un buen sistema de control de disparo. Si bien esto no afectó inicialmente el rendimiento de la armada, esto se hizo más evidente mientras más avanzaba la guerra, puesto que al pasar de los enfrentamientos nocturnos donde los japoneses lograban sorprender y emboscar a naves enemigas a una distancia relativamente corta, al de un combate sin que los japoneses estuvieran en ventaja, como por ejemplo en el estrecho de Surigao, se hizo muy problemático. Por ejemplo, las naves japonesas en este caso apenas sí pudieron responder el fuego de los barcos estadounidenses que hace ya bastante tiempo los habían señalado en su radar. Y quiero aclarar algo con esto, me refiero a radares directores de disparo, puesto que Japón sí contaba con una especie de radar para la detección de aeronaves, pero nunca con un buen radar de seguimiento de artillería. Y como tercer punto tenemos el grave problema de sus cruceros pesados, puesto que si bien estos eran excelentes cruceros con entre 6 a 10 cañones de 20 centímetros y torpedos de 61 centímetros, tenían un grave problema, el cual era que sus torres principales tenían apenas la suficiente protección para repeler cañones de 5 pulgadas, contando con una placa de apenas 1 pulgada de espesor, por lo cual un crucero ligero a una distancia relativamente normal podría en teoría reventar cualquiera de las torres inutilizando a los cañones de esta misma. Japón también tuvo buenos acorazados y portaaviones, pero estos en su mayoría los considero inferiores en varios puntos importantes a sus contrapartes, ya sean británicas, estadounidenses y en algunos casos alemanas. La Marina de Guerra británica fue una excelente diseñadora de barcos contando con buenas armas antiaéreas, desarrollo de radares bastante avanzado, y como vimos anteriormente uno de los mejores blindajes del mundo para ese entonces. Pero tuvieron algunas flaquezas, como por ejemplo el desarrollo de sus cruceros pesados, puesto que estos, si bien construyeron una clase bastante decente, era en general inferior a sus homólogos y realmente nunca construyeron un crucero pesado más grande, debido a que se habían inclinado a la construcción de los cruceros ligeros, área en la que fueron excelentes contando con varias clases como la clase Birmingham, la clase Minotaur, y en general la mayoría de sus naves eran de una calidad bastante aceptable, pero no los mejores en su categoría. La marina alemana tenía varias carencias debido a su limitado tamaño. Sus acorazados eran bastante buenos, pero estaban prácticamente adaptados para enfrentamientos a corta distancia. Y si bien sus demás naves eran bastante llamativas, como los mal llamados acorazados de bolsillo, o los cruceros pesados de clase Admiral Hyper, también es de considerar sus problemas mayormente referidos al problema del blindaje, puesto que los cinturones blindados de ambas clases eran inferiores en grosor a por ejemplo los cruceros pesados estadounidenses y japoneses. Y recordemos que prácticamente la calidad de los aceros no era muy distante, por lo cual no es correcto afirmar que eran equivalentes. Pero aún así los considero sólidos diseños, pero no los mejores del mundo. Ni en acorazados, ni en cruceros, ni en destructores, y si bien contaron con un desarrollo de radar bastante sofisticado, tampoco los considero los mejores del mundo. Pero donde sí los considero los mejores constructores sin duda alguna son en los submarinos. De las mencionadas en la pregunta, la Marina estadounidense es la que a mi forma de ver es la mejor diseñadora de barcos en general. Más que nada porque sus naves contaban con un balance bastante bueno. Por ejemplo, la clase South Dakota estaba blindada para resistir proyectiles de 16 pulgadas. Era relativamente rápida con una velocidad de 27 nudos y medio. Y portaba posiblemente uno de los 4 cañones más poderosos montados en algún acorazado en la historia. Además de contar con el que posiblemente era el mejor armamento antiaéreo de toda la guerra. Esto sin mencionar el excelente entrenamiento de los servicios de control de daños de la Marina estadounidense por aquella época. Además de que los estadounidenses consiguieron el avance en radares directores de disparo más grande de toda la guerra, siendo superior a sus homólogos como los radares de tipo 284 de la Marina Real Británica. Sus cruceros pesados y ligeros eran bastante aceptables, posiblemente estaban entre los más blindados de sus clasificaciones respectivas. Su armamento es bastante poderoso, aunque estos no contaban con torpedos. Además de que sus portaaviones, sus pilotos y los propios aviones de estos eran posiblemente los mejores aparatos de todo el conflicto. Así que para resumir, para mí los mejores portaaviones y los acorazados más balanceados fueron deconstruidos en Estados Unidos. Al igual que los mejores cruceros pesados. Los mejores cruceros ligeros fueron diseñados en Gran Bretaña. Los destructores, me parece una especie de empate entre los destructores británicos y los estadounidenses, seguidos bastante cerca de los japoneses. Y por último, los mejores submarinos casi indiscutiblemente fueron deconstruidos en Alemania. El usuario Isaías Rojas pregunta por el mayor logro de la Marina brasileña en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, como él bien menciona, esta tuvo un papel algo limitado, pero aún así logró algunas victorias bastante considerables.
como por ejemplo el hundimiento del submarino alemán U-199 cerca de Río de Janeiro por un avión Catalina de la Marina brasileña. También varias unidades como el crucero Bahía o los destructores de clase Marfilio Díaz realizaban escoltas de convoyes, escoltando por ejemplo a los buques que transportaron a la fuerza expedicional brasileña a tierras europeas. Por lo cual Brasil tuvo una participación limitada pero bastante eficiente en la escolta de convoyes. Este usuario nos pregunta sobre los hidroaviones en los cruceros y acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Los hidroaviones son un tanto olvidados pero interesantes. Estos fueron ampliamente utilizados por varias marinas de guerra pero en específico fue la marina japonesa la que les daba más uso. Más que nada como una forma de detección de unidades enemigas y también como correctores de artillería. En específico la marina japonesa les dio un uso bastante amplio, por ejemplo los utilizaron para descubrir a las fuerzas estadounidenses en Guadalcanal permitiendo de cierta manera la gran victoria en la isla de Savo. Puesto que aquí las fuerzas japonesas tenían una idea mucho más clara de las fuerzas enemigas. Al igual que las fuerzas del almirante Teruki horas antes de la batalla del estrecho de Surigao. Referente a la pregunta del tipo de armamento preferido para atacar buques, voy a tomar la referente a los portaaviones. Puesto que los hidroaviones rara vez atacaron objetivos de una manera efectiva. Puesto que estos no contaban con la capacidad de cargar con una bomba de gran poder. Por lo cual las aeronaves de un portaaviones generalmente solían utilizar los torpedos para hundir los barcos más grandes como los acorazados. Pero también utilizaban bombas y en algunos casos también solían utilizar las ametralladoras de los cazas para tratar de desalojar a los artilleros de las armas más expuestas. Y hacia finales de la guerra se les equipó con cohetes de 5 pulgadas, así que de una manera resumida el arma más efectiva para atacar buques serían los torpedos. Bueno, con esto hemos terminado el video de hoy. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, siéntanse libre de hacerla en los comentarios. Por mientras yo aquí me despido, les deseo feliz día.